tardes, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando en este último día del PVCC? Mi nombre es Megan Stevenson Krause, soy presidenta de PECA y hoy los acompañaré en el último keynote del evento, Tendencias y Perspectivas de las Startups en la Nueva Normalidad. Estoy muy agradecida de poder participar como moderadora en esta sexta edición del Peru Venture Capital Conference y de poder compartir este espacio con los invitados aquí presentes. En esta tarde nos acompaña Mariano Amartino de Microsoft. Antes de empezar con la sesión, me voy a presentar y me gustaría que tú también, Mariano, te presentes para todos los startups que nos están viendo. Entonces, como mencioné, soy presidenta de PECA, también soy directora de Inca Ventures. Como probablemente pueden escuchar, originalmente soy de los Estados Unidos, de Filadelfia, pero ahora vivo en Lima, Perú. Entonces es mi como país adoptado. Mariano. Gracias, Megan. Mi nombre es Mariano Amartino. Yo manejo Microsoft for Startups en las Américas, que es el programa con el que Microsoft trabaja casualmente con startups a lo largo de la región, que es Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, y tenemos algunos puntos bastante específicos de trabajo, pero es básicamente cómo lograr o cómo facilitar a los startups la capacidad de desarrollar sobre nuestra plataforma y al mismo tiempo crecer comercialmente. Eso es muy importante, ¿no? Y de verdad he escuchado de las startups que han trabajado con Microsoft que el apoyo es muy bueno y que les aportan mucho. Entonces, gracias por todo lo que ustedes hacen. Bueno, como dice el título de este panel o este Fireside Chat, queremos profundizar y hablar un poquito sobre las tendencias de emprendimientos digitales o startups que hemos visto en la región y queremos enfocarnos un poquito en lo que ustedes han visto durante la pandemia, porque ha sido una coyuntura muy difícil y me imagino que por el trabajo que ustedes están haciendo han visto mucho. Entonces, cuéntame un poco, ¿cuáles son estas tendencias? ¿Qué están viendo? ¿Cómo fue durante la pandemia? ¿Qué está cambiando? Bueno, no estamos todavía saliendo de la coyuntura, pero ¿qué están viendo? Sí, no se sabe si estamos saliendo, si estamos entrando o es el eterno retorno, pero a ver, si miro para atrás y miro desde hace un año y medio más o menos, que es cuando empezó la pandemia o al menos la emergencia, en contra de muchos de los escenarios que se tenían, porque había gran parte de los escenarios que la industria tenía como negativos, los resultados terminaron siendo buenos, al menos para la industria, no hablo a nivel social o a nivel general, pero para la industria específicamente de Internet, los resultados fueron buenos. Por un lado, el estar todos recluidos lo que fomentó, por lógica, fue el consumo de productos online, que van desde compras y retail tradicional moviéndose online hasta gente trabajando en su casa que necesitaba de alguna manera o estar conectada o estar ejecutando su trabajo, lo cual hizo que las herramientas de comunicaciones, las herramientas de desarrollo, las herramientas laborales, incluso, a ver, las de video, como las que estamos usando ahora, terminen explotando. Eso fue el punto más visible, o al menos el punto más lógico de lo que vimos. El segundo punto, que también fue interesante, fue que debido a ciertas particularidades de la pandemia, mientras muchos esperaban que el capital se seque o que haya más problemas de acceso al capital, como la crisis no fue financiera, el capital siguió entrando a un ritmo mucho más alto que el anterior. Primero porque había recesión, había tasas bajas, porque Estados Unidos estaba imprimiendo mucho más dinero que nunca, honestamente. Entonces, lo que terminó fue habiendo un influjo de dinero al mercado que se terminó reflejando en más fondos levantando capital, más startups recibiendo capital, startups que
por lo que habíamos dicho antes de la lógica de la pandemia, necesitaban mucho más capital o era mucho más intensiva la necesidad de capital que tenían que salir a buscar rondas mucho más grandes. De hecho, hay una estadística que dice que, en realidad tipo, es un estudio que salió hace unos días, creo que salió a primeros días de este mes, en el cual contaba que en el último año y medio se generaron más unicornios que en los últimos 5 años. El estudio es de CB Insights y los datos están online si uno los busca, pero hoy en día ya hay 700 unicornios a nivel mundial. Latinoamérica está viendo una serie de inversiones que son gigantescas. Entonces, por un lado, la necesidad de más uso de herramientas online y por otro lado, el acceso a capital, o mejor dicho, el capital disponible que había en el mercado fomentó que las rondas de inversión fuesen mucho más grandes. Entonces, la verdad es para la industria en sí, como industria únicamente, terminó siendo un año y medio que es realmente muy bueno. Bueno, sí, y lo hemos visto por nuestro lado también. Y justo la semana pasada, Kushki levantó la serie B más grande de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, como tú dices. Exactamente. Y entonces, un poco siguiendo de ese tema del capital accesible, como dices, ¿qué están viendo con el crecimiento de las startups a nivel Latinoamérica o Américas en total? Pero A ver, ¿cómo lo están viendo? estamos viendo algunos verticales crecer rápidamente. El primer vertical que estamos viendo crecer son las plataformas, los stacks o los servicios, productos y servicios que permiten construir sobre ellos, o al menos son los que ponen la infraestructura para que el comercio electrónico se pueda desarrollar. Algo que en Latinoamérica, no digo que faltaba, pero en Latinoamérica era algo que ya se estaba viendo, sobre todo con las inversiones en fintech. Este año las inversiones en fintech fueron 42, 43% del total. Y cuando uno empieza a mirar específicamente qué es los que recibieron inversión, son inversiones, al menos gran parte de las inversiones, más allá de las B2C, hay gran parte de las inversiones que lo que permiten es crear plataformas, o mejor dicho, crear productos que terceros terminan usando. El B2B, especialmente para Internet, es el primer ganador de estas tendencias. El segundo que estamos viendo crecer y que en realidad es una lógica consecuencia es retail y ventas online. Lo interesante de esto es que estamos viendo cómo se desarrollan plataformas. A ver, para nombrar una global nada más, tipo Shopify está creciendo de una forma monstruosa. Y de nuevo, uso ejemplos globales para no tener un preferido en la región, pero tenemos Stripe, que está creciendo de una manera que es monstruosa, y entonces así como al principio se veía, o sea, el primer es plataformas, el segundo termina siendo retail, el tercero que estamos viendo tiene bastante que ver con un punto específico de la pandemia, que tiene que ver con educación y con life, nosotros lo llamamos Health and Life Sciences, que es básicamente salud. Y después uno que estamos viendo que está creciendo, pero que está un poco fuera del foco, al menos por ahora en la región, es ciberseguridad. Ciberseguridad empezó a crecer de una manera bastante grande y bastante lógica, sobre todo porque lo que estamos viendo es el ingreso al mundo online o al mundo transaccional online de gente que no tenía experiencia. Entonces, se están empezando a ver muchos más casos de phishing, de fraude o incluso de ransomware a nivel infraestructura. Sí. Entonces, esos son cosas que estamos viendo. Y bueno, nada, después el crecimiento de algunos jugadores gigantescos en la región también. Eso es ¿Y bastante podrías mencionar algunas startups específicas con algunos casos? A ver, si yo me pongo a pensar específicamente en startups de Latinoamérica que están creciendo,
Kushki ya lo nombraste, pero a ver, pero Rappi es otro caso, otro de los casos que el crecimiento es monstruoso, es el de Nubank en Argentina, está Brubank, que está creciendo también de una forma gigantesca. Empresas como Novo Payment, que lo que permiten es tener como un set de servicios de fintech para que vos puedas crear tus propios servicios financieros. La verdad tenemos tantos, o sea, incluso, a ver, creo que México empezó a levantar, si no me equivoco, estoy seguro que México empezó a tener ahora muchos más unicornios de los que tenía en su historia. Entonces, la verdad estamos viendo cosas gigantescas. El caso de Bitso, el crecimiento de Bitso realmente es realmente bueno. El caso de... Estoy pensando para en serio no tener preferidos en la lista, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, dLocal, que es una empresa uruguaya, logró la primera IPO en la historia de Uruguay. Para mí eso es un caso de éxito gigantesco y es un caso de éxito que en general no se mencionaba. El caso de Mural, que es una startup de Argentina, que con sus servicios están bajo el radar, pero van creciendo de una manera gigantesca. No, sí, me siento que como todos mis amigos en Silicon Valley están usando Mural, como, Exacto. ya, como Google, como usamos Mural. Claro, exacto, ¿viste? Usamos Mural y la verdad empezás a ver que son estas cosas que permiten colaboración, que el trabajo remoto les fomentó a crecer. Por ejemplo, en Miami hay una empresa que se llama Fields, que lo que hace es venta directa al consumidor, que es DTC, que es otra de las tendencias que se están viendo bastante claves, que pasó a facturar más de 260 millones de dólares en ingresos anuales, únicamente vendiendo directo al consumidor insumos médicos, o sea, vestimenta médica y ese tipo de cosas. Nacieron en Los Ángeles y en Miami y están basados ahí. Cuando mirás, por ejemplo, Brasil, Quinto Andar, acaba de levantar una ronda gigantesca. Ebanks, Vitex es un jugador que está creciendo de una manera monstruosa. Brex, Kavak, que hizo esta fusión entre la anterior, caramba, cuando lleguen a mi edad se van a dar cuenta que a veces se pierden los nombres. Por eso uno siempre tiene que anotar cosas. Pero, No te preocupes. y por ejemplo, en Perú, a ver, Joinas, con la venta incluso vendiendo en venta de entradas en contexto de pandemia, está realmente creciendo. Medical Innovation y Technology, que en realidad es parte, yo ellos los conozco específicamente porque son parte del programa de Social Entrepreneurship de Microsoft y son soluciones tecnológicas sanitarias para zonas rurales. Hay un montón de historias, o sea, lo que estoy viendo, yo soy ultra optimista, o sea, yo sé que estamos en pandemia, ¿sí? Pero yo soy ultra optimista con la inventiva que se está viendo por un lado y cómo esa inventiva, gracias al capital que está viendo en la región, tiene más posibilidades de crecer. Y si vamos a hablar de fondos, por ejemplo, que CASEC, como un fondo nacido en la región, haya levantado un par de vehículos por 1 billion, también es algo que realmente muestra cómo está creciendo. Sumémosle a eso las tasas de retorno. Nadie va a hablar en público de cuáles son sus tasas de retorno, pero las tasas de retorno están siendo bastante buenas. Si uno fue un LP en algún fondo que inició hace 5, 7 años, hoy en día estoy seguro que deberían estar celebrando. Pero nada, la verdad me agarra, o sea, yo honestamente soy muy optimista con lo que estoy viendo en la región, realmente. Bueno, y has mencionado 3 unicornios que hemos tenido acá con nosotros hoy. Bitso, Vitex y Kavak. Sí, realmente Kavak es un caso que me encanta porque son venezolanos que se han mudado a México y han creado el primer unicornio mexicano, que creo que especialmente ahora en este contexto es un mensaje bien fuerte.
Sí. Sí. Y eso muestra una cosa que también Latinoamérica tiene bastante particular, es la cantidad de emprendedores que van cambiando de país y Ujú, que crean en su país. Eh, por ejemplo, a ver, el caso típico sorry, no Kushki, el caso típico es Nubank. ujú. Nubank atacando el mercado brasileño con un fundador colombiano que ahora está creciendo en mercados afuera de Brasil, es un caso típico, e incluso creando un mercado perdón, un centro de investigación y desarrollo en Europa. Y si no me equivoco, en realidad, ahora que mencioné Kushki, los emprendedores no habían vuelto después de haber estado en Estados Unidos. Pero nada, estoy pensando eso, pero no importa. Quizás es un dato de más. Sí, no. Y todo eso me hace preguntar si hay sectores en que no hemos visto mucho crecimiento este año y medio pasado, pero que tú piensas que como que te sorprende, ¿no? Que ves que sí debemos ver un poco más avanza en esos sectores. A ver, hay dos sectores que a mí me llaman la atención. Bueno, el primero es ciberseguridad. Yo creo que en Latinoamérica tenemos algunas empresas de ciberseguridad que son realmente world class. eh, y no las estoy viendo en el radar. Y yo creo que la lógica, o sea, y esto tiene que ver con una lógica de desarrollo de mercado, es, de nuevo, mayor gente ingresando en el mundo online, mayor gente transaccionando, mayores plataformas, implica que hay mayores riesgos, ¿sí? Mayor infraestructura gubernamental en la red implica que hay mayores riesgos. Entonces, ciberseguridad para mí es algo que debería crecer. Y después, si uno mira algunas tendencias, o al menos algunas tendencias que a mí me parecen, y esto es bastante personal, es cuando uno empieza a mirar las tendencias de inversión y quiénes están llegando a ser unicornios, yo creo que nos falta todavía, o sea, se vio con Kavak, se vio un poco con Quinto Andar. Me parece que falta, o al menos tipo que lo que tiene que venir ahora es la pata siguiente a lo que fue acelerado gracias a las fintechs, lo que fue acelerado gracias a nuevos accesos o a nuevos usuarios. Entonces, creo que en ese punto se hizo y se está haciendo un gran trabajo en inclusión financiera, se hizo y está haciendo un gran trabajo en plataformas locales o regionales. Plataformas de pago hace 10 años no había nada que sea eh, relativamente gigante, y hoy en día tenés competidores que son monstruosos. Cuando uno ve los números de los montos transaccionados en plataformas, no sé, como Recarga Pay, que hablando de otro inmigrante, son argentinos que se mudaron, algunos a Estados Unidos, otros a Brasil, otros quedaron en Argentina y armaron una empresa que terminó atacando únicamente Brasil. Cuando vos ves que ya la infraestructura para construir está, lo que falta es, ok, ¿cómo construimos ahora pequeñas, o mejor dicho, pequeños nichos, grandes jugadores en nichos que puedan empezar a expandirse? Quinto Andar es un gran ejemplo, porque la verdad es, no veo en Latinoamérica, en Spanish Speaking Latam, Ujú. un competidor de peso contra ellos. Y después lo otro que va a pasar, que creo a ver, que ya están todos preparándose y que honestamente tiene que haber una consolidación gigante, es gran parte del comercio electrónico en Latinoamérica se da a través de marketplaces, ¿sí? Sea Mercado Ujú. Libre, sea Walmart, sea Amazon en los países donde está entrando. Los jugadores que están comprando vendedores para agruparlos, hacerlos crecer con estrategias de growth hacking y después construir marcas específicas para estos retailers, son algo que algunos están mirando como una novedad. Yo creo que ya es una tendencia clara. Ujú. El caso más conocido en Latam es Valoreo, que incluso, a ver, ya levantaron plata aún sin
sin estar en el mercado. Con lo cual, y en los últimos meses vi infinita cantidad de gente que está tratando de ver cómo es ese negocio. Sí, para mí, te cuento un sector a que me encantaría ver y creo que debemos ver algún crecimiento es el sector de FemTech, que estamos viendo en los Estados Unidos, muchos, como tú mencionaste, direct to consumer, D2C, estamos viendo muchas startups empezando ahí, como The Pill Club, Panda Health, y creo que, ¿verdad? En Latinoamérica las reglas son como aún más amigable a un servicio así en algunos países. Entonces, estoy esperando ver algo ahí. Pero bueno, entonces, ¿cuáles aprendizajes o mejores prácticas estás viendo por el lado de startups? Algunos consejos para las que están mirándonos hoy? A ver, una de las cosas, una de las cosas que veo como un rasgo distintivo en los startups que están creciendo hoy, o al menos que estuvieron creciendo en este tiempo, fue que se enfocaron en el runway del producto o en el runway de la empresa, cuánta plata tenían, cuándo tenían que salir a buscar, se dieron cuenta que era un buen momento para salir a buscar capital y salieron a buscar capital de manera proactiva. Eso por un lado, el control financiero, o al menos la planificación financiera, es algo que yo vi trabajar muy bien en gran parte de los startups que están creciendo. Sobre todo porque al principio, y esto ahora con el diario del lunes todos somos ganadores, ¿no? Pero lo que pasaba era al principio había mucha incertidumbre. Entonces, para controlar esa incertidumbre, empezar a entender qué gastos se podían controlar, qué gastos no eran esenciales y cómo podías estirar el runway de tu empresa en caso que el mercado se seque, para mí fue clave. El segundo punto hubo muchos, y que tal vez es una consecuencia del primero, hubo muchos startups que empezaron a enfocarse en los unit economics y empezaron a enfocarse en, ok, ¿cómo ahora generamos ingresos? Y ahí la verdad es, quizás esto tiene que ver con cómo trabajamos nosotros desde Microsoft for Startups, que es, para nosotros es mucho, o sea, a ver, dar créditos te ayuda a ahorrar plata y te ayuda en estirar el runway, pero si vos generás ingresos de manera real o de manera sustentable, estás creando un producto o estás creando una empresa a largo plazo, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a ver, o al menos con los startups que nosotros empezamos a ver, fue este foco en los unit economics y cómo desarrollar canales de venta y cómo salir a monetizar realmente lo que tenían. Entonces, ese tipo de cosas a mí realmente me parece que la disciplina que trajo para muchas empresas fue bastante buena. Ahora, con mucho capital en el mercado, estamos empezando a ver que hay un poco menos de disciplina en algunas rondas, pero sí es cierto que, así como estamos viendo que hay tal vez menos disciplina, es un gran momento para levantar plata. Y después, una cosa que sí me pareció fantástica es el foco. Cuando empezás a ver cómo durante la pandemia hubo muchos startups que se enfocaron en su mercado o decidieron crecer de una manera controlada. O sea, por ejemplo, el famoso caso de, ok, nos vamos a expandir a Latinoamérica. Antes decías, nos vamos a extender a Latinoamérica, y ahora ves que incluso gigantes como Nubank se van extendiendo de un país a la vez. Entonces, la verdad es, hay como un cambio de estrategia en el cual, ok, hagámonos fuertes en nuestro mercado, hagámonos fuertes en nuestro nicho y después vamos creciendo, ¿sí? El caso de Kavak también es un gran caso, porque por cómo arrancaron ellos y cómo terminaron haciendo su merge o su adquisición en Argentina, entraron en un mercado, o sea, tienen un pie en un mercado que es monstruosamente grande y tienen un pie en un mercado que es bastante difícil, pero que les da
la capacidad de estirar su runway gracias a los equipos de desarrollo y a los equipos de tecnología. Entonces, la verdad esas son las tendencias que estoy viendo. No, creo que son muy buenas notas y consejos, porque sí. Y de verdad, como tú mencionaste, creo que un poco de eso, de como sobre las finanzas y el unit economics, es algo que creo que ya como por como ya estaba viendo eso en Latinoamérica mucho más que San Francisco o otros, ¿no? Porque había mucho más dinero ahí. Entonces creo que como tú dices, es bien tener esto en mente todavía, aunque sí, ahora estamos viendo mucho más dinero, pero creo que ese puede ser algo que realmente ayuda a las startups a tener la diferencia, hacer la diferencia en su crecimiento y todo. Entonces, sí. Bueno, antes de que cerramos, quería preguntarte si hay, no sé, como algunos pensamientos finales, posiblemente oportunidades que ves. Bueno, ya hemos hablado sobre oportunidades que ves en el mercado. Pero sí, son pensamientos finales para nuestros, los que nos acompañan hoy. A ver, la verdad es mi pensamiento final, sobre todo los que me conocen saben que, a ver, sobre todo para los que me conocen saben que soy medio malhumorado, pero atrás de este argentino malhumorado hay alguien que es realmente optimista y especialmente, a ver, para un mercado como Perú, yo realmente soy optimista. Yo me acuerdo que yo antes de manejar Microsoft for Startups, mi carrera ahora manejo Microsoft for Startups en Américas, antes lo manejaba en Latinoamérica, antes de eso manejaba Guaira Global, y y antes de eso manejaba Guaira en Latinoamérica. Y cuando manejaba Guaira en Latinoamérica e íbamos a Perú y estábamos ayudando a crear el ecosistema, más allá de algunos jugadores muy específicos, era muy difícil encontrar un ecosistema armado. Y entonces cuando uno ve cómo se va desarrollando este ecosistema, como de golpe Backup tiene, no sé, creo que tienen más de 30 miembros ya. Esto es algo que hace 10 años o hace 8 años, perdón, no, 2012, hace 9 años no creo que lo hubiésemos imaginado, específicamente en una región donde tradicionalmente las inversiones eran en real estate o en casualmente inversiones mucho más tradicionales. Cuando uno ve la cantidad de oportunidades que se están generando para desarrollar un ecosistema inversor que permita que los emprendedores tengan oportunidades, no puedo dejar de ser optimista. Entonces, para mí, mi último pensamiento es, creo que tenemos mil oportunidades por delante y que Perú tiene, o sea, específicamente ahora hablando de Perú, tiene un futuro fantástico, realmente. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Y sí, ya tenemos 45 miembros. 45 miembros, mira. Sí. Pero en serio, o sea, realmente es genial. Yo creo que cuando abrimos Guaira en Perú, que estaba Juan Francisco Rojas como Managing Director o como Country Manager en Perú, no podríamos haber imaginado que iba a haber una organización como PECAP con 45 miembros. Entonces, realmente es muy bueno ver esto. Y es muy bueno ver que los jugadores que arrancaron el ecosistema siguen activos. A mí, la verdad, me gusta mucho el ecosistema. Muy bien, gracias, Mariano. Ha sido muy interesante conocerte y de haber conocido más sobre cómo viene trabajando Microsoft for Startups en América Latina y todos sus pensamientos en cómo estamos desarrollando en la región. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estamos casi por llegar al final del Perú Venture Capital Conference 2021. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio. A continuación, seguiremos en una sala privada para startups. Mariano participará en este espacio y podrá responder sus consultas de emprendedor a emprendedor. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao.